En este momento me estoy poniendo nerviosa de contarles esa historia en el barrio donde Pablo Escobar contrataba a sus peores sicarios. ¿Y qué es lo que pasa con el crimen que nunca termina nada bien? No sabía si un carro bomba se te iba a topar en camino hacia el trabajo. A este individuo lo atrapan y se lo llevan. ¿Y qué es lo que hace? ¿Treparse por el muro? Amigos, amigas, mi carro quedó prácticamente que en la calle. Eso me hacía sentir avergonzada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi podcast. Yo soy Alejandra, bienvenido a mi hogar. Ven y siéntate aquí en mi sala y tengamos una conversación de amigos y de amigas. El día de hoy les saludo con un día un poco nublado, cosa que me cuesta mucho trabajo. Si me conoces sabrás que yo necesito de la energía del sol. Bueno, todos la necesitamos, pero algunos más que otros. Yo soy de esas personas que si abre sus ventanas y ve todo nublado o lloviendo, como que se pone un poco de mal humor, qué sé yo. Wow, y en este momento, precisamente hablando con ustedes, empieza a llover. Miro por mi ventana y caen las gotas de lluvia, mojando todos estos árboles, tantos árboles que tengo a mi alrededor. Qué bonito y qué acogedor se siente. Yo no soy amante a la lluvia, pero no puedo negar lo maravillosa que es, lo acogedor que te hace sentir cuando estás en tu casa y la ves a través de tu ventana. Hoy quiero que hablemos de las experiencias más valiosas que he tenido en mi vida. Muchas experiencias que viví y que me enseñaron lecciones sumamente valiosas y que estoy segura muchas de estas experiencias te pueden ayudar a ti, de pronto te puedas identificar, de pronto en ese momento estás pasando por algo en lo que yo pasé y te pueda ayudar a saber qué fue lo que aprendí y cómo solucioné, cómo fue que pude sobrepasar obstáculos y cómo pude llegar hasta donde estoy en este momento. Primera experiencia de vida que me enseñó mucho y no es una experiencia de mía propia en sí o directamente personal, pero es una experiencia de mis padres. Esa es la historia de mis padres y de la visión que tuvieron de vida, lo mucho que me han enseñado con esta decisión que tomaron. Ellos pasaron de vivir en el barrio donde Pablo Escobar tenía a sus sicarios, donde había violencia todos los días, donde literalmente habían personas alrededor de mis papás trabajando para Pablo Escobar. Sí, semejante mafioso, semejante criminal, tan famoso de la época de los 90. Espero que todos estén familiarizados con quién era este personaje. Esta es la historia de cómo mis papás pasaron de vivir en el barrio donde Pablo Escobar contrataba a sus peores sicarios, en donde había una cultura extremadamente tóxica por el poder y por el dinero que este individuo tenía sobre los habitantes de mi ciudad. Esta es la historia de cómo mis papás sobrellevaron esta horrible obstáculo y lo cambiaron a un mundo donde pudieron darle un gran futuro a sus 3 hijos, en donde por fin pudieron tener la primera generación de hijos que se graduaran de la universidad. Esa es la historia de la gran transformación de vida que tuvieron mis padres. Estamos en Medellín, Colombia, en la época de los 90, los primeros años de los 90, 91, 92, 93. Yo nací el 21 de abril de 1991. En la época caliente de Pablo Escobar. Si de pronto en ese momento te estás preguntando quién es Pablo Escobar y no conoces su historia, primero te digo que lo dudo. Todo el mundo se sabe esta historia y es una historia demasiado conocida, una historia muy estereotípica de Colombia que nos ha causado demasiado dolor, que nos hace sentir atemorizados ante el resto del mundo, no lo puedo negar, aunque esto gracias a Dios en las nuevas generaciones ya está cambiando. Pero es muy importante hablar de nuestra historia, es muy importante hablar de los errores que hemos cometido y de qué aprendimos sobre ellos. Pablo Emilio Escobar Gaviria fue un narcotraficante, criminal, terrorista y político colombiano, fundador y máximo líder del cartel de Medellín. Mis papás, los dos nacieron en unas familias humildes en una parte de la ciudad donde era muy pobre. Ellos se conocieron, se enamoraron, se casaron y por supuesto que se fueron a vivir a la mejor casita que pudieron conseguir con el dinero que tenían. Esta casita tenía que estar ubicada en una de las partes más pobres de Medellín y aunque sí, de pronto eran muy pobres ante el resto del mundo, ellos lo tenían todo porque primero tenían su relación, tenían el amor que se tenían el uno con el otro y segundo tenían la visión por un futuro mejor. Aunque de pronto vivían en un barrio pobre, la actitud de mis papás nunca fue pobre, la visión que ellos tenían nunca fue pobre. Siempre trabajando duro y mirando hacia adelante con una buena actitud. Esa era la forma de hacerlo de mis papás. Mis papás se casaron en los 80, pero unos años después tuvieron su primer hijo
hijo y luego tuvieron a su segunda hija, que era yo. Al final terminaron teniendo 3 hijos. Somos 2 niños y una niña. Yo soy la hija del medio. Antes de que naciera yo fue la época más dura y más difícil, con toda la violencia que había en Medellín. Todos los días te levantabas en la mañana, tomabas tu desayuno, hacías tu rutina, ibas a trabajar, pero no sabías si ibas a volver seguro a tu hogar de nuevo. No sabías si un carro bomba se te iba a topar en camino hacia el trabajo. Los carros bombas eran muy normales en Medellín. Los carros bombas los utilizaba Pablo Escobar para atacar a los policías, que de hecho eran sus primeros enemigos. E inclusive hubo una época donde Pablo Escobar ofrecía dinero en efectivo para que cualquier ciudadano que matara a un policía fuera a reclamarlo. ¿Ustedes se imaginan? Esto es prácticamente hacer como una guerra entre civiles y policías. Civiles que estaban al mando de Pablo Escobar, por supuesto, motivados por el dinero. Y los policías que muchas veces también eran corruptos. Y los pocos policías buenos que quedaban terminaban prácticamente que muriéndose, porque seguramente ese era el trabajo más riesgoso de todo el mundo en esa época, sin dudarlo. Uno de estos sicarios contratados por Pablo Escobar, digamos contratados, pero nunca había ningún papel de por medio. Por supuesto que esto era solo palabra. Esto era el que primero llegara, Esto era el que primero llegaba, primero se llevaba el dinero. Pero uno de estos pillos, uno de estos individuos vivía al lado de mis padres. Literalmente en la casa de al lado vivía un sicario trabajando para Pablo Escobar. Era común para mis papás, sobre todo para mi papá, que era hombre, escuchar propuestas de trabajos indebidos. Ustedes imagínense en un barrio pobre donde no hay dinero para comer muchas veces. ¿Cuál es la motivación número 1? Conseguir ese dinero para alimentar a tu familia. Así sea que tengas que hacer lo que no quieras hacer. Dicho vecino de mis padres estuvo involucrado en una construcción de un carro bomba para atacar a los policías, o también se atacaba muchas veces políticos que estaban en contra del narcotráfico. Esta persona involucrada en la construcción de un carro bomba fue buscada por la policía en esa época. Imagínate tú, en un día común y corriente escuchas las alarmas afuera de tu casa. Resulta que llega la policía a buscar a este individuo. ¿Y qué es lo que hace este individuo? Por supuesto, como un cobarde, sale corriendo. ¿Y qué es lo que hace? Treparse por el muro adyacente a su casa, muro que daba al patio de la casa de mis papás. Este individuo se trepa, llega al patio y empieza a tocarle la puerta a mi papá, que le ayude, que le ayude. Por supuesto que mis papás nunca quisieron abrirle la puerta. Eso era abrirle la puerta al crimen, abrirle la puerta a que los policías creyeran que estabas a su favor. Mis papás nunca hicieron nada malo. Entonces, ¿por qué se iban a involucrar en este momento tan crítico? No le vamos a abrir la puerta. Así lo hicieron. El individuo intentó salir y seguir corriendo, pero no pudo. ¿Y qué es lo que pasa con el crimen? Que nunca termina nada bien. A este individuo lo atrapan y se lo llevan. Gracias a Dios a mis papás no les pasa nada. Pero aquí es donde deciden tener un cambio. Esta es la señal que ellos necesitaban para salir de esa olla, de ese lugar donde tantas cosas tóxicas pasaran a su alrededor, de ese lugar en donde solamente cosas malas pasaban a su alrededor. Pero bueno, Alejandra, ¿cómo pasa uno de vivir de un barrio pobre donde solo hay violencia y crimen a vivir en un lugar seguro, a vivir en un lugar más tranquilo? Seguramente en ese lugar seguro y más tranquilo es donde las propiedades van a ser mucho más caras. ¿Cómo pasa uno a vivir a un lugar como este si uno no tiene dinero? Bueno, amigas, amigos, les cuento que para mis papás lo que bastó fue la visión, la actitud que le pusieron a la vida en ese momento. ¿Cómo lo hicieron ellos? Bueno, les cuento que mi mamá es una persona muy soñadora. Ella siempre ha sido de esas personas que quieren aprender más, que quieren ver más y que de pronto no ha tenido muchos recursos, pero ella siempre se las ingenia para hacerlo. Resulta que ella a donde iba siempre conseguía de estas revistas que son como gratuitas, donde muchas veces puedes ver propiedades o proyectos que se están haciendo en la ciudad. Si ella iba al supermercado y veía que esas revistas estaban ahí gratuitas, ella agarraba una. Si iba a la parada del bus y veía que ahí estaba un puestito de revistas gratis, siempre agarraba una. Ella siempre recolectaba y se nutría, aprendía de esas revistas. Porque de pronto no puedes tener los recursos en este momento, pero lo que nadie te puede quitar es el hecho de soñar y de ver más allá. Y eso es lo que tuvo mi mamá. Resulta que en una de estas revistas ella vio un proyecto que estaban haciendo al otro lado de la ciudad. Era tan
tan lejos para muchas personas que muchas personas de pronto no se atrevían a ir a vivir allá. ¿Quién iba a cambiar la facilidad de estar cerca a la ciudad, de poder ir a tu trabajo rápido, de poder estar al lado de tus amigos, por irte al otro lado de la ciudad, a un lugar desconocido? ¿Quién iba a hacer esto? Bueno, mis papás. Ellos sabían que si se quedaban en el lugar donde estaba, las probabilidades de que sus hijos tuvieran un futuro tan violento, un futuro turbio, un futuro estresante, eran muy grandes. Pero si se iban al otro lado de la ciudad, aunque esto implicara que no fuera tan cómodo para ellos, sacrificar comodidad o por sacrificar lo que tú conoces, o sacrificar tu zona de confort de aquello que tú conoces a pasar a algo que no conoces por el hecho de darle un futuro mejor a tus hijos, para ellos valió muchísimo la pena y así lo hicieron. Resulta que había un proyecto al lado de la zona donde estaban los ricos, era ya pasando casi que el final de la ciudad, una zona que se consideraba muy en ese entonces, al principio de los 90, como rural, a la que muchas de las personas decían, no, yo por allá no voy a vivir, eso tan lejos como para qué. Pero si por allá no conocemos, ¿por qué nos vamos a ir a vivir allá? Si allá no están mis amigos y familiares, ¿para qué me voy a ir a vivir allá? Muchas personas le ponían pero a esta zona, pero mis papás no. ¿Qué fue lo que ellos vieron? Vieron mucho más allá de lo que los otros vieron. Resulta que este proyecto, al estar casi que al lado de la zona de los ricos, era una zona muy tranquila, era una zona muy segura. Al pasar los años, durante la década de los 90, se desarrolló de una manera increíble y ellos terminaron viviendo en un puestazo, en un lugar, una ubicación increíble, que por supuesto al principio, donde todo el mundo veía peros y peros y peros, puede que no era la mejor opción para muchas personas, pero para mis papás sí. Cambiaron la violencia, la intranquilidad, el hecho de estar en un lugar tóxico por un lugar seguro donde le pudieran dar un buen futuro a sus hijos. Ellos vieron mucho más allá de lo que las otras personas a su alrededor veían, y así fue. Esa es la casa donde ellos hoy todavía viven, y preciso también sus 3 hijos crecieron y se convirtieron en grandes personas. Nosotros somos la primera generación de hijos entre la generación de mis papás, de mis tíos, de mis abuelos, tatarabuelos, y en generaciones atrás y atrás somos la primera generación que tenemos un título universitario profesional. Sobre todo yo soy la primera hija, la primera nieta, la primera tataranieta que se gradúa de la universidad. Yo tengo un hermano mayor, pero por alguna razón yo me pude graduar primero, y yo soy la primera persona con tener ese título. Eso para mí es un logro increíble, y yo siento que todo esto sucedió por la gran visión que mis papás tuvieron de cambiarse de lugar. ¿Y por qué estoy compartiendo esta historia el día de hoy? Porque de pronto tú en ese momento estás pensando y estás dudando de si cambiarte de lugar o no. De pronto en este momento estás viviendo en un lugar tóxico, en un lugar donde solo pasan cosas malas, en donde hay crimen, o de pronto no hay crimen a tal nivel como lo era en los 90, pero hay personas tóxicas alrededor tuyo que lo único que hacen es llevarte abajo. De pronto en este momento estás teniendo a tus bebés, tienes tus hijos, eres una mamá joven y quieres un futuro mejor para tus hijos, y muchas veces la única forma de hacerlo es cambiarte a otro lado donde no tengas esa toxicidad alrededor tuyo. ¿Que va a ser difícil? Por supuesto que sí. Nunca es fácil salir de tu zona de confort. Estoy segura que mis papás lo dudaron muchísimo. Estoy segura que mis papás tuvieron momentos en donde decían: extraño a mi familia, a mis amigos, extraño todo lo que conozco para irme a vivir a un lugar desconocido. Sí, pero ellos vieron más allá, ellos vieron el futuro y ellos vieron la infancia que nos pudieron dar, y la infancia que yo tuve fue una infancia feliz, una infancia donde había seguridad, donde había amor, en donde no había guerra ni violencia. Yo jamás viví nada de la violencia que se vivía en esa época. Vivimos en un lugar muy seguro. Todo esto fue gracias a mis papás. Así que esta es tu señal. Si en ese momento lo estás dudando, si lo estás pensando, te digo que lo hagas. Por supuesto, primero investiga. Por supuesto, primero analiza cómo lo vas a hacer financieramente, cómo lo vas a hacer mentalmente, emocionalmente. Pero si hace mucho tiempo has querido salir de un lugar, hoy te digo, sal de ahí, hazlo. Wow, qué historia tan motivadora, ¿verdad? Inclusive me motiva a mí. Yo soy la siguiente generación de sus vidas, y el hecho de que yo haya salido ya no de un barrio o de una parte de la ciudad, sino que me haya ido de un país por completo, llegar a un país completamente diferente y hacer mi vida acá. Tenemos muchas cosas en común, mis papás y yo jamás lo había visto. Lo estoy viendo en este momento con ustedes, jamás lo había visto de esta manera. Increíble, ¿verdad? Experiencia de vida número 2. Esta no es una historia así como tan heavy,
que muchas personas dirían que no es tan importante, pero a mí me dio una lección de vida invaluable. Esta es la historia de cuando yo aprendí a conducir aquí en Estados Unidos, cuando obtuve mi licencia de conducir. Y Alejandra, ¿eso por qué? ¿O qué? ¿Eso qué te va a enseñar? ¿O qué? Bueno, espera, cuando yo me fui a vivir a la ciudad de Nueva York, nunca tuve la necesidad de conducir. Es una ciudad increíblemente inclusiva, el transporte público es excelente, te transportas a cualquier lado en 10 minutos, en 15 minutos, estás donde quieres estar, por el sistema de subway o de tren subterráneo, eso es una maravilla. Si vives en el corazón de la ciudad como lo hacía yo en el corazón de Manhattan, allá vas a ver que la gente no tiene carro porque no hay necesidad, es muy costoso parquear. Los supermillonarios, ultramillonarios sí tendrán su carro parqueado en el garaje, pero ni siquiera lo utilizan porque utilizan el transporte subterráneo. Algo que me fascina porque el transporte subterráneo es utilizado tanto como los más pobres de los más pobres que no tienen ni siquiera hogar, los homeless o las personas sin hogar, habitantes de calle, ellos lo utilizan. Y también el ejecutivo de Wall Street lo ves con su traje de corbata, bien bonito, bien acicalado. Ves todo tipo de personas y a mí eso me parece fascinante y me parece increíble y me encantaría contarles muchas más historias sobre Nueva York, pero bueno, vamos a hablar de la historia de cuando yo aprendí a conducir, cuando tuve mi licencia de conducir. Después de unos años me vino la necesidad de tener mi licencia. Creo que ya estábamos a punto de mudarnos a otro estado, donde ya era necesario manejar y conducir, así que dije, bueno, de una vez voy a ir por mi licencia, no pasa nada, voy a ser proactiva y de una vez voy por mi licencia porque puede que la necesite en un futuro, y así fue. Acá en Estados Unidos tienes que hacer dos cosas para tener tu licencia. Primero, presentar un examen textual en donde vas y en un computador tienes que responder unas preguntas. Y lo segundo es un examen práctico en donde literalmente llevas tu auto a un lugar, el instructor se monta contigo y te califica a medida que vas manejando o conduciendo. Señoras y señores, yo para esto me puse las pilas, me puse a estudiar muchísimo con mi cuaderno en mano, tomé notas, tomé demasiadas prácticas, pasé mi examen textual excelente. Y luego se llegó la hora de hacer el examen práctico. Me acuerdo muy bien que un amigo de mi esposo que tenía auto nos prestó su auto para que yo hiciera el examen práctico. Llego al lugar donde tenía que estar a la hora que tenía que estar y me entraron los nervios, pero unos nervios así increíbles, porque aunque yo hablaba inglés y todo esto era en inglés, no sé, hay muchas cosas que eran nuevas para mí. El hecho de estar conduciendo, de estar en una zona que yo no conozco. Si has ido a la ciudad de Nueva York, vas a ver el caos vial de allá. Allá todo el mundo conduce a la loca. Es una locura de ciudad, demasiado tráfico por todos lados, todo el mundo pitando, ¡pi! Todo el mundo, bocinas, sirenas, en fin, es una locura. Así que a mí me entraron los nervios al tener tantas cosas que eran nuevas para mí. Tantas experiencias nuevas para mí. Fui con mi esposo, pero a mi esposo le tocaba bajarse. Solamente está permitido que esté la persona que va a conducir y el instructor. Estás en una línea, ves cómo los instructores se van bajando y van subiendo. En ese momento me estoy poniendo nerviosa de contarles esa historia porque estaba tan nerviosa que yo me acuerdo que quería ir al baño. Me entraron como unas ganas de ir al baño. Yo cuando me pongo nerviosa me dan unas ganas de ir al baño increíbles. Yo no sé por qué. Así no tengo que ir, me dan unas ganas. Me acuerdo que me llegaron las ganas de ir al baño. Empecé como a temblar. No sabía qué hacer. Habían dos instructoras. Ellas se montaban y se iban de los carros y era como a la que te tocara, te tocaba y listo. Había una señora que era un poco más mayor. Esa señora se veía como un tiburón, un cocodrilo. Ella se veía muy, muy estricta, se veía que no sonreía, se veía como que estaba de mal humor. Y yo decía, Dios mío, que no me vaya a tocar la otra señora, que no me vaya a tocar la otra señora. Y preciso, no me tocó la otra señora, sino que me tocó una que era más joven, que no sonreía tanto, ni era como tan amable o tan dulce, pero al menos no estaba haciendo mala cara. Yo dije, ok, abre la puerta del carro, se sienta y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo, hola, ¿cómo estás? Y mientras ella va llenando mi nombre y le va haciendo varias cosas que está haciendo ahí, yo le voy contando de mi vida. Yo no sé por qué, pero a mí me dio por ponerme a hablar. Primero le conté y fui 100% honesta y sincera con ella. Le dije que estaba nerviosa,
que como que estaba temblando un poquito, me sentía nerviosa. Le dije que necesitaba esta licencia de conducir para... De pronto quería yo buscar un trabajo en el nuevo estado a donde iba a ir y que lo necesitaba posiblemente para trabajar. Le dije que mi primer idioma no era el inglés, sino el español, que soy una inmigrante. En fin, yo no sé por qué, pero a mí me dio por ponerme a hablar y hablar y hablar. Y ella ni siquiera me miraba. Ella era como, mientras llenaba como mi nombre, que mi licencia, que no sé qué, la hora, bla, 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 en su planilla. Ella me dice, ok, vamos. Prendo el carro, manos en el volante. Cuando estás en este examen no puedes bajar ni una. Puedes bajar una mano si vas a hacer un cambio, pero tienes que tener las manos en el volante siempre. Ella te dice qué hacer. Te dice, voltea a la izquierda. Cuando volteas a la izquierda, si llegas a un lugar donde hay un pare o un stop, tienes que parar, esperar 3 segundos y voltear a la izquierda. Si llegas a un semáforo, tienes que parar. Si llegas a uno de esos cruces en donde hay unas reglas muy específicas, tienes que hacer esas reglas especialmente ahí. Y lo tienes que hacer todo al pie de la letra como lo estudiaste textualmente para que ella pueda pasar. El examen te da 3 posibilidades de Perdón. El examen te da 2 posibilidades de equivocarte y si te equivocas a la tercera, fallas el examen y tienes que volver a repetir. Yo no sé por qué, pero por cosas de la vida, ella me pidió el nombre de hacer una cosa que yo no me acuerdo que estaba en el libro. A mí nunca me había salido ese nombre en el libro donde yo había estudiado. De pronto sí me salió, pero yo al tener un idioma diferente y estaba muy nueva con esto del inglés, yo ni idea. Me dijo que hiciera un turno. Ella me dijo que hiciera una movida en U. Ella me dijo que hiciera una vuelta en U de 3 pasos. Y yo como que, ay, ¿qué es eso? Dentro de mí yo dije 3 pasos, que son 3 pasos. De pronto hacia adelante, reversas, hacia adelante, reversas y sigues esos 3 pasos. Yo me fui a lo primero que a mí se me ocurrió y resulta que eso estaba bien. La siguiente cosa que me pidió fue hacer un parqueo en paralelo. Un parqueo en paralelo es algo muy, muy difícil porque es un parqueo que tienes que hacer y tienes que quedar exactamente en la parte de atrás de otro carro. No puedes quedar muy lejos de la calle y no puedes quedar tocando la acera. Eso también está fuera de las reglas. En fin, hay unas reglas muy específicas y ella me pidió que hiciera esto. Yo lo hice, lo intenté lo mejor que pude y fallé. Amigos, amigas, mi carro quedó prácticamente que en la calle, no quedó detrás del otro carro, sino como diagonal. Y yo le dije, lo siento, esto, yo no sé qué fue lo que me sucedió. No me dijo nada, sigamos. Yo dije, ya, fallé este examen, ¿para qué sigo ni para qué lo intento? Pero bueno, yo respiré, ignoré todo y seguí haciendo lo que ella me pedía. Y ella me volvió a decir, haz un parqueo en paralelo. Yo me quedé pensando dentro de mí, ella ya me pidió esto. Ella me está dando una segunda oportunidad. Yo no sé por qué, pero yo saqué fuerzas y hice lo mejor que pude y parqué más o menos. No fue tan exactamente paralelo, pero fue mucho mejor al otro parqueo que había. Al menos ya estaba detrás del otro carro. ¿Vas a poner el carro en parqueo o no? Es un carro automático. Al final del parqueo, las reglas se dicen que tienes que poner el carro en parqueo para que se califique como parqueo. Es una opción que hay que darle al carro y yo no se la di. Yo parqué mi carro. Y no le di la opción de parqueo. Y ella me dice, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Y yo como que, sí. Ella me ayudó a que yo le hundiera ese botón otra vez. Ya nos quedaba la última parte del examen. Y yo iba manejando ya de regreso a la parte donde tenía que dejarla a ella. En camino a eso yo decía, no, yo ya perdí este examen. Ay, Dios mío, me va a tocar otra vez entrar al sistema y pedir otra cita. Las citas se las daban como con 3 meses. Era horrible pedir una cita para que te dieran otro examen. Sí podía volverlo a hacer en un futuro, pero tenía que esperar muchísimo y volver a practicar. En fin, era demasiado complicado. Vamos llegando al sitio donde ya se tenía que bajar. Yo pensando dentro de mí, Alejandra, prepárate, te va a decir que fallaste. Hiciste lo mejor, pero fallaste. Y bueno, no te pongas a llorar, por favor, no te pongas a llorar. Dile que muchas gracias por tu tiempo, dile que muchas gracias. En fin, llegamos al sitio donde la tenía que dejar. Ella abre su puerta y me dice, felicitaciones, has pasado tu examen. ¿Qué es esto tan extraño? Pasé mi examen. Yo le digo, muchas gracias por darme la oportunidad, muchas gracias porque usted hizo que mi día fuera mucho mejor, me sentí mucho mejor con usted, gracias porque hizo la diferencia. En fin, yo no sé qué le dije a ella, pero ella se resultó. Pero en conclusión, ella se fue y listo, así quedaron las cosas. Y bueno, Alejandra, ¿esto qué tiene que ver? Porque eso se supone que es una experiencia de vida que es valiosa para ti. Bueno, porque yo creo que ella me dio una segunda oportunidad por el hecho de saber quién era yo.
El hecho de saber que estaba nerviosa, el hecho de saber que yo era una inmigrante, que no era mi primer idioma, el hecho de saber que yo estaba en un lugar tan diferente al de donde yo soy, y mi actitud de gratitud ante ella, mi actitud de intentar hacerlo mejor y de esforzarme, todo eso me ayudó mucho a que me diera una segunda oportunidad. Y esta lección es valiosa porque yo siento que siempre es demasiado importante ser honestos y decir cómo nos sentimos. Si estás en una situación difícil o estás hablando con una persona que necesita tener una decisión sobre ti de alguna manera, siempre, pero siempre ayuda a ser honesto y decir cómo te sientes. Y no solamente decir que estás nerviosa simplemente por querer buscar algo de esa persona, sino de literalmente ser honesto, 100% honesto y decir cómo te sientes. Así de pronto esto no vaya a causar mucha empatía en la otra persona, de pronto esa persona no lo vaya a recibir de la misma forma, pero yo siento que todos en la vida siempre podremos apreciar que la otra persona que nos está hablando sea 100% honesta, así sea que esa honestidad no nos haga sentir 100% cómodos o seguros o que nos haga sentir 100% felices. Siempre elige decir la verdad y la verdad te hará libre, y eso fue lo que hizo esta experiencia conmigo. Y es algo que me tengo que repetir muchas veces. Ya saben, muchas veces caemos como en yo no sé, es como una espiral de energía donde estás hablando con alguien y estás contando una historia y de pronto la quieres hacer ver diferente, o de pronto estás ocultando de la manera en cómo te sientes y no estás y no estás siendo 100% honesto o sincero de la manera en cómo te sientes, simplemente por no querer a alguien. Simplemente por no querer herir a alguien más o por tratar de manipular la situación de cierta manera que esté en tu favor. Y en mi experiencia yo siento que eso es lo peor que puedes hacer, porque si de pronto dices una mentira vas a tener que seguir descubriendo esa mentira por siempre. Si no eres honesto en ese momento, eso te va a venir a espantar en un futuro. Así es como yo lo siento. Así que ser 100% honesto como te sientes, no ser imprudente, ojo, no estoy diciendo eso. Si alguien te pregunta cómo te sientes, di la verdad, sé honesto y eso te hará sentir libre, te lo prometo. Experiencia de vida número 3 que me enseñó una lección invaluable. Señoras y señores, el hecho de tener un acento. El hecho de tener un acento cuando hablo en inglés. ¿Qué es tener un acento? Acá en Estados Unidos se le dice a una persona que tiene un acento cuando habla el inglés de una manera que no es nativa, que es un poco diferente a como lo vemos en Colombia, porque en Colombia se tiene un acento según el lugar donde vives. Por ejemplo, las personas que son de Bogotá tienen un acento diferente a las personas que somos de Medellín. Y así con muchísimas regiones de Colombia hay muchísimos acentos, pero todos somos parte de un idioma nativo, que es el español y que es un español colombiano. Pero aquí te dicen que tienes un acento si hablas el inglés de una manera diferente al estadounidense. Y a mí toda la vida me han dicho que tengo un acento, pero no toda la vida me he sentido bien respecto a esto. Ha sido en los últimos años donde me he empoderado de tener un acento, pero amigas, amigos, les cuento que cuando yo llegué aquí hace 10 años, eso me hacía sentir avergonzada. Me daba miedo hablar muchísimo. Yo me acuerdo que hace 10 años cuando aprendí a hablar inglés, y bueno, después de un tiempo, cuando ya de pronto lo agarré bien, cuando ya me podía expresar libremente, empecé a hacer una vida acá en Estados Unidos. Por supuesto que uno ya empieza a de pronto buscar trabajo, a hacer entrevistas o tener que hacer llamadas, a tener que hablar en público. Por ejemplo, mi esposo siempre fue muy abierto a que yo conociera a sus amigos. Él siempre me llevaba con él. Si había una fiesta, siempre me llevaba con él. Y yo me acuerdo que cuando iba a estos lugares yo era una persona demasiado callada. ¿Qué era lo que hacía yo? Sonreír. Sonreír es algo del idioma universal que todo el mundo puede hacer y que hago todos los días de mi vida. Sonrío, pero nunca me atrevía a hablar, nunca me atrevía a decir mis ideas, o si yo tenía una opinión sobre algo, jamás hablaba. Yo era de esas personas que se quedaba callada, y todo esto no era porque tenía miedo de expresar mi idea en sí, o no era que tuviera miedo de decir mi opinión, sino que tenía miedo de que mi acento saliera a fluir y que me empezaran a ver raro, que me empezaran a ver como esta de dónde es, o que me empezaran a decir cosas cuando claramente todo el mundo sabía que yo no era de ahí, lo que es muy extraño, ¿verdad? Es una manera muy lógica de pensar, pero bueno, así era como yo me sentía. Esto era cuando yo tenía mis 25 años, que 26, ya saben. También, cada vez que el teléfono sonaba, yo nunca tomaba esa llamada, porque me daba pánico, me daba miedo. Y sí, bueno,
en español me da como un poco de incomodidad contestar llamadas, no sé por qué, es parte de mi generación, muchas personas lo dicen. Imagínense contestar llamadas en un idioma que no es el suyo. Yo sentía mucho que sobre todo por teléfono no podía comunicarme bien, como que no podía entender qué era lo que decía alguien más y me daba pánico, empezaba a sudar. Si era, por ejemplo, de la oficina de un doctor, que te llamaran a decirte tus resultados por teléfono, eso era lo peor que me pudieran decir, porque primero estaban utilizando una terminología médica en inglés, que es eso para mí, y segundo, era por teléfono. No sé por qué, pero la pronunciación no se escuchaba igual en un teléfono. Para mí era una de las cosas más estresantes, pero entonces tenía dos posibilidades. Uno, vivir así toda mi vida, escondiéndome, yendo a las cenas con mi esposo y quedándome callada, nunca diciendo nada y no dándole el chance a las demás personas que me conocieran. Dos, seguir limitándome porque necesitas saber hablar por teléfono cuando empiezas un nuevo trabajo. ¿Qué tal si el siguiente trabajo en el que te contratan tienes que hablar por teléfono todo el tiempo? Que de hecho, ese era uno de los trabajos que yo terminé tomando en el futuro, imagínense, y me sentía increíblemente incómoda. Pero entonces, ¿que me iba a quedar ahí? O iba a salir de mi zona de confort y iba a empezar a tomar esas llamadas y de pronto practicar un poco. Antes de que empezara la llamada, yo me acuerdo que me ponía a practicar, a decir cosas como, ¿puedes repetir lo que dijo? ¿O qué dijiste? ¿O qué número fue el último? ¿O qué nombre fue el último? Practicaba mucho esta pregunta antes de empezar la llamada, o practicaba mucho esta pregunta cuando estaba en el espejo o yo sola. Esto me dio mucha confianza, porque cuando de pronto me enfrentara otra vez a estar con alguien y de pronto yo no la entendiera, me daba la confianza de saber que al menos ya sabía cómo preguntar que por favor repitiera lo que había dicho. Me puse a pensar que nadie se va a enojar en el mundo simplemente porque le digas, ¿puedes repetir lo último que dijiste, por favor? Si lo dices de una manera amable y cordial, todo el mundo lo va a repetir. Y si era 2 veces que lo necesitaban repetir, entonces era 2 veces. Pero al menos eso me empezaba a hacer sentir mucho mejor y así empecé a aventurarme más, a tomar el teléfono, a de pronto yo hacer las llamadas cuando necesitaba que pedir una cita o una reservación, en fin. En conclusión, aquí estoy casi 10 años después y confieso que la ansiedad, no sé si sea la palabra adecuada, pero ese sentimiento que sientes cuando estás llamando por teléfono como que, ¡ay, qué pereza! O contestar la llamada, todavía lo siento, pero ya me siento muy segura de mí mismo. Sé que si necesito preguntarle a alguien que por favor repita lo que dijo, ya sé cómo hacerlo. Otra cosa que me hacía sentir muy incómoda era cuando yo iba a un lugar, a un pueblo pequeño. De pronto en la ciudad de Nueva York nunca me pasaba, pero siempre que iba a un pueblo pequeño me preguntaban, oh, tienes un acento, ¿de dónde eres? Como que era una novedad para ellos que una persona tuviera un acento y te preguntaba siempre de dónde eres. Esto nunca pasaba en la ciudad de Nueva York, pero cuando me fui a vivir a California, esto me pasaba a mí todos los días de mi vida y me fastidiaba muchísimo. ¿Por qué? Porque simplemente yo quería ser parte, como una más del millón. Quería hablar y decir cómo me siento, pero no quería ser preguntada esto una y otra vez. Me fastidiaba. Y bueno, ese lugar donde vivíamos era de generaciones un poco más mayores, que de pronto no estaban acostumbrados tanto a tener inmigrantes ahí. Y no es su culpa que yo me tope con 5 personas en un día y que todas me pregunten lo mismo. No es culpa de ellos, es simplemente de pronto la manera en que fueron criados. Pero entonces, ¿qué iba a seguir fastidiándome toda la vida esto? ¿O me iba a empoderar de esto? Porque yo no puedo cambiar lo que los demás hagan o dejen de hacer. Yo no puedo cambiar que ellos sigan preguntándome esto por el resto de mi vida, pero lo que sí puedo cambiar es la actitud que yo tengo a la hora de responderles. Y ahora estoy empoderada al 100. Si a mí me preguntan, ¿tienes un acento? ¿De dónde eres? Yo, ay, mamá. Ay, papá, espérate pues porque te voy a contar de dónde soy, de la mejor tierra del mundo. Yo soy, pero 100% orgullosa de vivir. Yo soy, pero 100% orgullosa de haber sido nacida y crecida allá en Colombia, en Medellín, Colombia, papá. Espérate pues, mi amor, espérate pues, porque entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer pues? Ahora que me preguntan eso, como que me empodero muchísimo y digo, soy una inmigrante y soy de este lugar y me veo a mí misma como una persona muy valiente, porque el hecho de que tengas un acento significa que aprendiste, el inglés no es tu primera lengua, sino que es tu segunda lengua, lo que significa que eres bilingüe, lo que significa que estás en ventaja sobre muchas personas de la población, primero, y segundo, significa que soy una persona valiente, porque decidí dejar el lugar donde yo nací y crecí, a aventurarme a vivir en otro lugar, en un lugar totalmente desconocido, y eso significa tener un acento, significa ser una persona valiente, aventurera,
de todera, que has sobrellevado muchas cosas difíciles. Eres una persona fuerte. Eso es lo que significa para mí tener un acento, una persona fuerte, y por eso me empodero y me siento así. Y la lección que aprendí sobre esto es que me tengo que empoderar de esas cosas que me hacen únicas, en vez de tratarme de esconder o de creer que la gente alrededor de mí cambie o de querer que la gente alrededor de mí cambie. Porque nunca puedo controlar lo que hagan los demás, solamente puedo controlar cómo yo reacciono a esas cosas. Y ahora me encanta, me siento como la Sofía Vergara, que tiene un acento y que todo el mundo la reconoce porque tiene un acento. Así me siento yo, ella me inspira muchísimo y me encanta. Espero que este podcast haya inspirado al menos a una persona el día de hoy. Si es así, estaré muy feliz. Déjame un comentario abajo con tu experiencia de vida valiosa, algo que hayas aprendido, te estaré leyendo y dándote un corazón. Yo les mando un beso, un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.